Para mayor gloria y honra de nuestro amado Señor Jesucristo, grabamos este audio en podcast a fin de compartir con todos los hermanos y gozarnos en la palabra de Dios. Adelante, fraterna. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Quiénes? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes serán esos que están justificados pues por la fe? Tenemos paz para con Dios, pues nosotros, todos los creyentes en cualquier parte del mundo. Aquí ya quedamos de que no hay distinción de etnias, de pueblos, de naciones, de que todos estamos, los creyentes pues, quienes hemos sido seleccionados por Dios, conocidos por Dios de antemano, y luego predestinados, después hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, llamados, justificados y glorificados. Aquí tenemos paz para con Dios, ¿cómo? Justificados por la fe. Es una cosa increíble, maravillosa del Evangelio. Estas sí son buenas nuevas, buenísimas nuevas. Bueno, adelante, fraterna. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es algo increíble, ¿no? Maravilloso. No necesitamos hacer obras ni nada para que eso suceda, sino que es nada más porque tenemos paz para con Dios por medio de la fe. Bueno, adelante. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Se llamaba muerte vicaria en el derecho antiguo, cuando alguien estaba sentenciado a muerte, pero alguien más se ofrecía para morir en su lugar. Así se le llamaba, muerte vicaria. Era legal, que casi prácticamente nunca acontecía. Pero sí, por ejemplo, la muerte de Sócrates fue un ejemplo de ello. Lo condenaron a muerte injustamente allá por el especie del Vaticano, Sanedrín de allá de Grecia, por envidias, y pues es que sus instancias de poder siempre están llenas de demonios y de intrigas y envidias y demás. Entonces a Sócrates lo acusaron de que andaba pervirtiendo las nuevas generaciones allá en Grecia, enseñándoles que los signos del zodiaco no tenían nada que ver con las acciones de los humanos aquí en la tierra. Pues por eso y otras cosas de envidia lo agarraron y lo sentenciaron nada más ni nada menos que a muerte. Y ahí se ofrecía a alguien a morir en lugar de Sócrates, un borrachín ahí del pueblo, pero no lo aceptó obviamente Sócrates, ¿no? Pero probablemente Pablo tenía una cultura helénica, o sea, griega muy saturada, muy avanzada, probablemente estaba refiriendo a algo así. Ya ven que después también cita a algunos poetas griegos. Bueno, el caso es de que se usaba la muerte vicaria, que es la que utilizó el Señor Jesucristo muriendo en lugar de nosotros, vicariamente sustituyéndonos en la cruz, porque esa sentencia de muerte era para nosotros, por el pecado. Ya quedamos que el pecado no es algo que se cometa, es algo que es un ente, el pecado integrado por la naturaleza humana caída y la naturaleza diabólica, Satanás mismo. Ese es el pecado, es un ente, no es algo que se cometa. Los pecados sí se cometen debido a que el hombre quedó en pecado, quedó unido a Satanás. Entonces los pecados no alcanzaron pena de muerte, nada más de duro castigo corporal. Y el Señor fue sometido, molido fue por nuestros pecados, dice en Isaías.
Pero aparte también la pena de muerte sí se alcanzó por el pecado. Esa sí alcanzó pena de muerte y también la pagó el Señor Jesucristo. Fue una muerte vicaria totalmente y por eso tenemos paz para con Dios por medio de la fe en ese sacrificio vicario. Adelante, fraterna. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí, o sea, aquí tenemos la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, que es la vida. Por su muerte fuimos justificados y fuimos reconciliados entonces con Dios. Por su muerte y estando ya reconciliados mucho más por su vida seremos salvos. Esa salvación es tan completa que nos ingresó la vida eterna, la vida divina a nosotros, en nuestro espíritu. Venía incluida en la saturación de todo lo que es bueno, todo lo que es amable, lo que es de buen nombre, todo lo que saturó Dios en Jesucristo se metió en nosotros por medio de la fe. Entonces, tenemos paz para con Dios, estamos reconciliados y ya reconciliados somos salvos. Ser salvos aquí implica que tenemos la vida divina para siempre nada más. Adelante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ya están destituidos de la gloria de Dios. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. A ver, despacio, repítelo, tranquila. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la Abundará. gracia. No dice abundaron. Abundaron. Abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Sí, es que está haciendo la comparación entre Adán, el primer Adán, y el posterior Adán, Cristo Jesús. Si por la muerte de Adán, por la transgresión de Adán, en la cual quedó muerto y en pecado, o sea, reunido con Satanás y muerto en su espíritu, entonces reinó la muerte en los muchos, pues millones. Aquí muchos se refiere a millones. También va a reinar la vida por el sacrificio de uno, que es el Señor Jesucristo. Síguele. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, De uno solo reinó la muerte. mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La abundancia de la gracia y el don de la justicia es lo que recibimos. Y reina mucho más por uno solo, que es el sacrificio del Señor Jesucristo, que es el poster Adán, porque así como trajimos la imagen del primer hombre que es de la tierra, ahora traemos la imagen del poster Adán, que es del cielo. Adelante, después va a salir algo así. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Amén. Es que todo lo que tiene el Señor Jesucristo nos lo transmite, nos lo transmitió, a quien se va convirtiendo le va transmitiendo absolutamente todo, su justicia, todo, su vida, su amor, su santidad, todo. Por eso es que nos transfirió también su justicia. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más el pecado. No sirvamos. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es el pecado? Es que luego cuando se escucha pecado parece como que se refiere a gente que anda en cantinas y en drogas y en pandillas o así, pues. No, el pecado, como ya dijimos, es un ente integrado por la naturaleza humana caída y la naturaleza maligna de Satanás. Ese es el pecado, lo menciona la palabra siempre como un ser, como un ente que incluso tenía en nosotros una ley, la ley del pecado y de la muerte. Ese es el pecado. Los pecados, que es a lo que la gente confunde con el pecado, es que son miles, millones de diferentes pecados. Y cuando se dice el pecado, la gente se imagina alguno de los millones de pecados que hay. ¿A cuál se referirán? No, es necesario aclarar que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros, ya, porque ya lo mató el Señor, ya lo quitó. Dijo Juan el Bautizador que nuestro amado Señor Jesucristo era el Cordero que quita el pecado del mundo. Lo quitó, no lo cubrió, lo quitó. Entonces ya no estamos nosotros sujetos al pecado. Tenemos errores, cometemos pecados porque así está el plan. No necesariamente que nos dediquemos a eso, pero es que no nos hicimos perfectos cuando nos convertimos. Es más o menos una idea que ronda en Sardis de que cualquier convertido ya debe de ser perfecto. Entonces tiene como una idea de mucha condenación porque no alcanzan la perfección y la van a alcanzar tampoco. Entonces, aquí es necesario que tengamos claro que cuando está la palabra, sobre todo aquí en Romanos, que se refiere a el pecado como un ser, como un ente, que ya está muerto, que ya lo mató el Señor, que ya lo quitó, al menos lo quitó de nosotros. ¿Sí? Todos los demás incrédulos siguen en pecado, cometiendo pecados, pero el problema es que están en pecado, que esa es la sentencia que merece, es muerte. Nuestra sentencia ya la pagó el Señor Jesucristo, y también por los pecados, pero por esos pecados fue flagelado, fue el duro castigo corporal, como dice en Isaías, molido fue por nuestros, en plural nuestros, pecados, en plural. El Señor murió por nuestro pecado y lo mató y lo quitó y ya no se enseñorea de nosotros,
ya no estamos bajo la ley del pecado ni de la muerte, sino que ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Va a salir más adelante aquí. Adelante. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió. Al pecado. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideramos muertos al pecado, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Es que no puede ya reinar, está muerto el pecado, el Señor lo mató en la cruz. Ahí lo absorbió todo en su cuerpo de carne, junto con todo y Satanás y los demonios y todo lo negativo. Ahí fue absorbido y ahí lo mató. No puede reinar, al menos en los creyentes, en los convertidos, no puede reinar más el pecado. Adelante. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Ya ven? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. El pecado, reitero, no es un mal acto que alguien cometa. El pecado es una naturaleza maligna integrada entre el hombre caído y Satanás. Hicieron una fusión que se llama el pecado. Por eso ya estamos libres de él, ya no se puede enseñorear de nosotros, gloria a Dios. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Pero no dice que vamos a ser libertados del pecado, sino que fuisteis, ya pasó eso, fuimos libertados del pecado. Tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva es vida eterna. Pero no necesariamente hasta que te mueras, hasta que se acabe la biología aquí humana, sino se trata de vida divina, no eterna en tiempo, sino en calidad, en naturaleza. Adelante. Romanos capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere,
ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Estamos libres de la ley, esa es una noticia maravillosa. Ya morimos para la ley ya murió para nosotros. Ahora estamos en una nueva creación, en una nueva espiritualidad, o sea, porque bueno, la ley no era nada del espíritu, era de hacer físicamente cosas y anímicamente, pero no era algo de fe ni del espíritu, sino que ahora estamos nosotros en el espíritu precisamente, que es toda la diferencia. Antes estábamos en la ley y la ley nos condenaba porque no podíamos cumplirla, ni nadie puede, ni podemos todavía, ni queremos, ni nada de eso, o sea, no estamos empeñados en cumplir la ley. No porque querramos hacer todo lo contrario de la ley, no, porque no estamos en esa obsesión de cumplirla, porque Cristo ya la cumplió por nosotros y ahora nos es contada por justicia a nosotros. Hasta ese cumplimiento de la ley nos lo transmite el Señor como si fuera nuestro. Por eso Dios nos ve ya sin culpa, ya como que cumplimos la ley, como que ya le pagamos la deuda que teníamos por los pecados y por el pecado. Ya morimos para esa forma de ser. Ahora estamos en novedad de vida en Cristo. Estamos casados ahora, por decirlo así, con Cristo, un nuevo marido. Porque el antiguo, que era la ley y la carnalidad, pues ya murió. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen nuevo del Espíritu. Sigamos por el régimen nuevo del Espíritu. A ver si no nos regaña el dirigente de aquel hermano bautriste que decía que no ande hablando tanto del Espíritu, porque es que no habla de otra cosa. El Nuevo Testamento está en el Espíritu. Antes era la carne la que quería cumplir la ley, eso era antiguo. Pero ahora estamos en el régimen nuevo del Espíritu. Me encantó esa conjunción. Estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, porque en el Señor todo es nuevo y vivo. Hasta el régimen, el testamento, el pacto es nuevo. Y es el régimen nuevo del Espíritu. Lo siento, dirigente de aquel hermano en Bautriste, pero seguimos hablando del Espíritu porque así está por todo el Nuevo Testamento. Es Nuevo Testamento, nuevo régimen del Espíritu. Adelante. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí otra codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Bien. No, Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió. Viniendo el mandamiento. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí,
en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿Quién me librará? ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Amén, gracias doy a Dios. Sí, es que es un dilema enorme. La ley del pecado y de la muerte operaba en nosotros y opera en la carne, en el viejo hombre. Por eso el bien que quiero hacer, eso no lo puedo hacer, porque luego encuentro esa ley de que en mi carne está la ley del pecado operando, no en mi espíritu. En mi espíritu es donde opera la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso dice, pero gracias damos a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén, por Jesucristo, que fue el que vino a resolver todo este dilema de que la ley, siendo justa, pura, santa, la ley de Dios, de la vida de Dios, para mí me vino a ser de condenación. ¿Por qué? Porque no la pude cumplir y porque además me hizo sobre pecaminoso cualquier actividad que realizara. Porque antes de que viniera la ley, alguien podría decir, pues yo robaba. Y sí sentía mal, o sea, estaba redarguido de alguna manera por mi conciencia. Porque nadie puede hacer ese tipo de maldades sin que no se sienta culpable, sino sin que sea totalmente impune así en su conciencia. Pero si hay un escrito que dice no robarás, pues me condena doblemente. Se hizo más pecaminoso el mismo acto, se volvió peor. Por eso la ley para mí vino a ser en perjuicio. Como le decía el Señor, hay de vosotros fariseos hipócritas que removéis tierra y mar por hacer un solo convertido al judaísmo, sea un solo prosélito. Y una vez que lo hacen, lo convierten en doble hijo del infierno. Ser hijo del infierno es estar bajo culpabilidad, bajo condenación continua, con una psicosis de culpa que no es fácil sobrellevar. ¿Por qué? Pues porque cada acto prácticamente es condenatorio. Y así vivían los incrédulos, los gentiles, vamos a llamarles así como aquellos, ¿no? Pero cuando les llevas la ley y no la pueden cumplir, pero los haces consciente de su malignidad en general, pues los vuelves doble hijo del infierno, doblemente condenados por su conciencia natural y ahora por el mandamiento, cada mandamiento que está rigiendo la actividad entera de la vida humana y está mostrando que es pecaminoso todo lo que se haga. Entonces por eso el Señor decía que lo volvían doble hijo del infierno, queriendo convertir al judaísmo, lo convertían en doble hijo del infierno. No así pasa con el Señor Jesucristo, que cuando predicamos el Evangelio, rescatamos a la gente de ese infierno, de esos dos infiernos, si es que estaban bajo la ley, ¿verdad? Que no falta quien por su religiosidad. Bueno, entonces, gracias damos por Jesucristo que vino y resolvió todo esto con su muerte, con su duro flagelo y todo el ministerio espiritual que está ejerciendo ahorita mismo
allá desde el trono de Dios y del Cordero, desde tu trono de la gracia, del Dios de toda gracia. Adelante, fraterna. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Ay, qué glorioso! Repítelo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. ¿De vida? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Desde que nos convirtió el Señor, andamos conforme al Espíritu. Se inauguró, resucitó nuestro espíritu que estaba muerto y que había estado muerto desde Adán hasta que nacimos aquí en la tierra. Y luego, hasta que el Señor nos convirtió, ahí ya pasamos de muerte a vida. Y se instaló en nosotros la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es una ley. Una ley opera no por petición, no por me voy a concentrar para que opere la ley de la gravedad en mí, no me vaya a salir volando yo hacia la estratosfera. No, la ley de la gravedad opera en ti y en todos los objetos, por eso no empiezan a flotar. Y no se trata de que sea voluntad de algún gobierno, de la ONU, que diga, se va a ejercer la ley de la gravedad en tal lugar. No. Son leyes. Así es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No depende de ti. Ya es una ley que opera. Aunque no lo veas, aunque no lo quieras, aunque no lo creas, está operando en ti. Así que eso es por lo que daba Pablo gracias aquí. Adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque quieran, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que no se han convertido. Sí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no, pues no tiene caso que imite a alguien una vida espiritual. No le sirve de nada, es como una prótesis, no es parte del cuerpo. Es falsa, es una imitación, es algo sintético. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Es que está lleno las congregaciones de personas convencidas, no convertidas. Entonces, estos, aunque aparenten ser cristianos, no lo son. Y no les sirve de nada imitar la actitud y la conducta de los hermanos genuinos. De nada les sirve, es una actuación nada más y es en vano. Adelante. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Si el Espíritu de aquel, ¿quién será aquel? Porque luego tiene un liazo que sí, ¿cómo se le debe decir? Yeshua, Jesús, Meshaya y no sé qué cosa ahora que empezaron los mesiánicos, con esa sangronada de que tienes que hablar en hebreo para que Dios te haga caso. Y aquí de plano Pablo le llama aquel,
O sea, lo importante que es la intencionalidad, a quién te estás refiriendo. Así le digas Jehová, Yahvé, Dios, el Señor, qué sé yo, no, eso es lo de menos. Mientras tu intencionalidad sea referirte a ese ente específicamente. Entonces, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro espíritu. ¿Por qué? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Vivificará también vuestros cuerpos mortales, que eso se concatena con el que en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta seremos transformados. Bueno, adelante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, por el Espíritu, no por disciplinas y rigideces y vamos a practicar el estoicismo. No sirve de nada eso. No sirve contra los apetitos de la carne, el estoicismo y la disciplina y la obediencia a tus dirigentes y todo eso, como los tienen mareados ahí en Sardis, no te sirve de nada. Aquí lo dice que es sí por el Espíritu. Hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Papi. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu testificante. Así como cuando el Espíritu nos da vida, pues es el Espíritu vivificante. Y cuando nos guía, pues es el Espíritu guiante. Total que es el Espíritu de todo. Aunque se enoje el dirigente allá de los bautistas, pero es que no se trata de otra cosa más que del Espíritu y el Espíritu y el Espíritu. Y si hijos, también herederos. Ah, ¿qué tal? Ahí ya salimos de la noción de adoptivos, que luego veremos por qué en 2 o 3 lugares habla de la adopción, porque no hay un término para la filiación, para la hijificación, porque no existe aquí en la tierra el que un niño que ya nació, tú vayas a ser su mamá o su papá, ya, pues ya nació, ya que ¿cómo vuelves a hacerlo tu hijo? Claro que van y firman ahí entre un notario y en el gobierno y todo, pero no es tu hijo, de todas maneras nada más es adoptivo. Es muy diferente un hijo de genético, biológico, que un hijo adoptivo. Entonces, ¿por qué dice ahí? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues ¿hasta dónde llega el que somos herederos? O sea, hijos, y luego herederos junto con el príncipe. O sea, ya eso nos da una idea de ser absolutamente hijos. Si vamos hasta recibir la herencia que Él va a recibir, que Él recibe, pues, que ya recibió. Es que los tiempos aquí en las Escrituras un día vamos a tratarlos, porque como que apenas va a pasar en el futuro, pero al otro lado nos dice que ya pasó y todo eso, ¿no? Un día esto lo vamos a ver. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Porque sabemos que toda la creación gime a una,
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en la esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Claro, no se necesita fe para lo que se ve. Porque si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que ama Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Amén. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y hasta aquí lo vamos a dejar para el próximo podcast. Nos quedamos en Romanos, ¿qué? 5, ¿qué? No, este es 8. 8. Capítulo 8, versículo 30. 30, muy Sigue bien. 31. Y ahí vamos a continuar en el siguiente.